Ya casi buenas tardes y vamos a continuar con esta última mesa, no por ello menos interesante, que cuenta con tres nefrólogos de reconocido prestigio internacional y de reconocida calidad humana. De reconocido prestigio internacional por sus aportaciones científicas a lo largo de estos últimos años, que han contribuido sin duda a incrementar el conocimiento de las enfermedades nefrológicas, y de reconocida calidad por su generosidad, calidad humana por su generosidad y su amabilidad con todos sus pupilos, entre los que me encuentro. Ellos son el doctor Manuel Praga, el doctor Fernando Cosío y el doctor Armando Torres. Y comenzamos con el doctor Manuel Praga, que es jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario 12 de Octubre, catedrático de Medicina de la Universidad Complutense y que durante muchos años ha profundizado en los estudios de las enfermedades glomerulares de muchas entidades clínicas, pero básicamente las enfermedades glomerulares, en la microangiopatía trombótica, en la hiperfiltración, en la obesidad, en la hipertensión maligna, y le han convertido por ello, por sus aportaciones científicas, en estos trabajos sencillos, clínicos, pero muy interesantes, lo han convertido, como decía, en un referente nacional e internacional. Y hoy nos va a brindar la charla hablando de hipertensión maligna y síndrome urémico hemolítico, su diagnóstico diferencial y su tratamiento. Manolo, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores el haberme invitado a esta interesantísima reunión, y para mí es un honor hablar al lado de los maestros y amigos de la Clínica Mayo. Es un honor porque, bueno, traer a la Clínica Mayo a Madrid, yo ya he tenido el honor de traeros otras veces, es como traer al Real Madrid o al Barça. Vamos a decir el Barça para que no haya susceptibilidad. Y además para mí, porque uno a veces, para mí es una oportunidad como de jugar en primera división, ¿no? En la primera división, que hay días que uno dice, bueno, yo juego en segunda división, tercera, otros días parece que está uno jugando en regional preferente o en algo de esto, ¿no? Bueno, o sea que muchísimas gracias. Y yo mi charla cambia un poco de temática, voy a hablar de este tema del título, hipertensión maligna y síndrome hemolítico urémico atípico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento. Voy a hacer una charla basada en casos clínicos, porque lo que les voy a ir proponiendo a lo largo de la charla es en cierta manera un cambio de paradigma, y me gustaría convencerles de esta nueva visión que yo creo que hay que ir desarrollando. Bueno, voy a usar un caso clínico como conductor de la presentación, y este es un chico joven, 27 años, un hombre, que tras un catarro empezó a notarse cada vez peor y acudió finalmente al hospital. En la urgencia ya vieron una hipertensión muy grave y además habría por allí un nefrólogo de los buenos, dijo, hay que hacerle un fondo de ojo por esta grave hipertensión, y tenía hemorragias y exudados en el fondo de ojo. Y ya en la urgencia vieron que tenía un patrón de análisis muy llamativo, anemia, trombocitopenia, una LDH muy alta, un fracaso renal agudo tremendo, creatinina sérica de 5, hematuria, proteinuria. El hematólogo le hizo un frotis, había esquistocitos, o sea que seguro que ya tienen ustedes el diagnóstico, ¿no? Pero me gustaría recalcar una serie de puntos de este caso. Uno de ellos es que con esa hipertensión y ese fondo de ojo ya podemos establecer el diagnóstico de hipertensión maligna. La hipertensión maligna se define por cifras muy elevadas de tensión arterial y que haya en el fondo de ojo, hay que hacer un examen de fondo de ojo, si no, no podemos establecer el diagnóstico, que haya hemorragias y exudados, es decir, una retinopatía hipertensiva grado 3, puede haber también papiledema, pero no papiledema aislado, eso se ve en los tumores cerebrales, por ejemplo, tiene que haber también hemorragias y exudados. Y, por otra parte, este chico tenía una microangiopatía trombótica, podemos establecer el diagnóstico porque tenía anemia, esquistocitos, LDH, es decir, la típica anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia. Y hasta hace pocos años, este caso se interpretaba de una forma muy sencilla, muy sencilla. Tenía una grave hipertensión maligna, una hipertensión maligna, por tanto,
la microangiopatía trombótica se debía a la hipertensión y habría que tratar la hipertensión y nada más. Ese era el paradigma que se está rompiendo cada vez más a lo largo de los últimos años y pretendo darles datos a favor de esta ruptura del paradigma. Pero bueno, volviendo a este tema, como digo, en los últimos años han aparecido indicios de que la cosa no puede ser tan sencilla, es decir, puede haber una hipertensión maligna con una microangiopatía trombótica secundaria o puede ser que la microangiopatía trombótica sea el primer problema que cause la hipertensión, que es primero el huevo o la gallina. Y bueno, son casos clínicos que plantean esta pregunta de difícil solución y además son casos graves, que se pueden morir por estas cifras de hipertensión, pueden perder el riñón. Bueno, volviendo a la hipertensión maligna es una entidad que ha quedado un poco apartada en los últimos años, pero no ha desaparecido en absoluto. Nosotros en nuestro hospital, que tenemos mucha afición por esta patología, seguimos haciendo fondo de ojo en los hipertensos y vean aquí cómo la última vez que revisamos la incidencia global no había bajado la incidencia a lo largo de estas diferentes décadas. Todos los años vemos, no sé, 4, 5, 6, 7 casos de hipertensión maligna y hay otros hospitales que tienen las mismas buenas costumbres y corroboran este hecho de que la hipertensión maligna, por supuesto que no ha desaparecido. Es un tema gracioso porque en las guías de práctica clínica ya no se recomienda hacer fondo de ojo en los hipertensos. Y esto es discutible, pero en estos casos graves a mí me parece, en fin, absolutamente necesario hacerlo. Creo que el doctor Fervenza ayer me acusaba de ser muy viejo, creo que hiciste algún comentario de que era más antiguo que las... me han contado. Y efectivamente, bueno, yo soy igual de viejo que el doctor Cosío, porque íbamos al mismo curso en la Universidad de Valladolid, tengo esa referencia, ¿no? Pero lo digo porque yo cuando era residente y adjunto joven, a todos los hipertensos les hacía yo un fondo de ojo, pero ya no solo en los graves, sino en los casos leves, buscando los signos de cruce. Ahora seguro que los jóvenes no saben ni lo que son los signos de cruce, ¿no? Pero los expertos que han recomendado en las guías no hacer fondo de ojo son los mismos que están diciendo la hipertensión maligna ha desaparecido. Claro, si uno no hace fondo de ojo, por supuesto que desaparece la hipertensión maligna, pero sigue estando ahí y es un problema muy grave, ¿no? Y hay que tener en cuenta, además, que cualquier tipo de hipertensión se puede malignizar. Hay mucha gente que propone quitar este nombre porque suena como a cáncer, ¿no? Parece que te sale un cáncer en los ojos o algo así y empieza a sangrar. Se han propuesto otras definiciones, probablemente sea cierto, pero la mayoría de los casos son esenciales, pero las vasculorenales, el hiperaldosteronismo primario, incluso hay casos descritos de coartación de aorta y feocromocitoma que han hecho hipertensión maligna. Bueno, nosotros publicamos hace ya unos cuantos años en el NDT una experiencia que yo creo que es interesante, una serie de casi 200 casos de hipertensión esencial que habían desarrollado hipertensión maligna, con estos criterios que os he dicho, ¿no? Y un dato muy importante, que lo dejamos ahí, no le dimos mucha importancia entonces, pero es que revisando las historias de los enfermos, solamente el 3% tenían datos de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, una muy llamativa baja incidencia, ¿no? Y además de estos enfermos, más de la mitad, un 63%, habían hecho un fracaso renal agudo, bueno, no muy grave, una creatinina sérica media de 2.4, pero con el control de la tensión, particularmente usando bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la mayoría de estos pacientes había mejorado la función renal. Bueno, por supuesto que hay, como decía, enfermos con hipertensión esencial que se malignizan, pero tienen un perfil clínico característico diferente al caso que os ponía al principio. Os voy a contar ahora brevemente el típico caso de una hipertensión esencial malignizada. Este es un enfermo de 48 años, ya algo mayor, obeso, fumador, con una historia familiar de hipertensión,
que estaba en tratamiento desde hacía muchos años con enalapril y vino al hospital por visión borrosa, por dolor de cabeza y tenía 220, 130, estaba gordo y tenía una cosa que muy típica de las hipertensiones malignas, hipertensiones graves, que es tendencia a la hiponatremia e hipopotasemia por el hiperaldosteronismo secundario. Esto puede ser muy llamativo. Tenía también fracaso renal agudo, anemia, pero bueno, una anemia que se podía explicar por la insuficiencia renal, no tenía trombocitopenia, la LDH era normal, la aptoglobina sérica era normal, había algún esquistocito para despistar, pero no estaba claro, ¿no? Y todo el estudio fue negativo y la ecografía renal y el ecodoppler eran normales. Y reinterrogado el enfermo, había dejado el enalapril y además había consumido, este enfermo lo llevo yo en la consulta y le había echado prácticamente la mujer de casa tras varias crisis matrimoniales y andaba a la deriva por ahí y había dejado la medicación, uso de cocaína, etcétera, en fin, una vida disoluta que le había llevado a esta lamentable situación. Bueno, entonces el enfermo fue tratada enérgicamente la tensión arterial con nitroprusiato sódico, dosis máxima de enalapril y amlodipino y se controló bien, rápidamente la tensión arterial y cuando se fue de alta la creatinina ya había mejorado, el potasio era normal y la función renal fue progresivamente mejorando hasta una creatinina un año después de 1,5, ahora actualmente, tras varios años de seguimiento, está cerca de 1, y es un ejemplo de hipertensión esencial, malignizada, con fracaso renal agudo, que ha tenido una favorable evolución con el control de la tensión arterial. Ahora bien, el caso que les comentaba al principio es diferente. Este chico tiene una hipertensión maligna, pero con una clara microangiopatía trombótica. Y en las microangiopatías trombóticas, según el protocolo de nuestro servicio, siempre proponemos que hay que hacer un rápido diagnóstico diferencial para incluir al paciente en una de estas 4 categorías diagnósticas diferentes. Puede ser una forma secundaria de microangiopatía trombótica o síndrome hemolítico urémico, puede ser una PTT, puede ser un hemolítico urémico producido por la toxina SIGA, o puede ser un primario, un atípico mediado por complemento. Es decir, hay que hacer un rápido diagnóstico diferencial en pacientes con ese perfil clínico de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Ya saben ustedes que la PTT, la mejor forma, la más rápida de excluirla es haciendo una determinación de Adams 13, debe de tener una actividad inferior al 5-10% para establecer el diagnóstico, además del perfil clínico de predominio de manifestaciones neurológicas, fallo renal ausente o leve. Los casos de sigatoxin, la mayoría tienen manifestaciones gastrointestinales muy características y las formas secundarias hay que detenerse en ellas porque las posibles causas de síndrome hemolítico urémico secundario son muchas, enfermedades sistémicas, glomerulonefritis, infecciones, tumores, fármacos. Los fármacos son la primera causa hoy en día de síndrome hemolítico urémico secundario, sobre todo los fármacos que usamos en el trasplante y también los nuevos fármacos antitumorales pueden dar esta complicación, el bone marrow transplantation, pero es importante hacer este diagnóstico diferencial y en este chico se hizo. Es decir, el paciente que les estoy contando no había tomado ningún fármaco, no tenía ningún síntoma o signo de enfermedad sistémica, no había historia familiar de enfermedades renales o sistémicas y no tenía ninguna manifestación neurológica, salvo dolor de cabeza por la hipertensión, ni cuadros gastrointestinales, ¿no? Y se hizo un rápido estudio analítico, la aptoglobina es muy útil este dato clínico para confirmar estas condiciones de microangiopatía trombótica, estaba muy baja, casi indetectable, el test de Coombs era negativo, la coagulación era normal, y después el complemento
todo el perfil de AN, anti-DNA, ANCA, los anticuerpos de la esclerodermia, los anticuerpos anticardiolipina, etcétera, era todo negativo, la serología de infecciones virales era negativa, los niveles de homocisteína, después comentaré este tema, eran normales y se excluyó la PTT porque tenía un ADAS-13 de 70%. Entonces, como les decía antes, para este algoritmo diagnóstico, un tema muy importante es que el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico atípico se hace por exclusión, tras excluir las otras 3 categorías diagnósticas. Pero este chico se estudió en 2011. En 2011 todavía no teníamos las ideas tan claras como hoy en día, y lo que se hizo con él fue iniciar, por supuesto, un tratamiento enérgico de la hipertensión arterial y se iniciaron plasmaféresis. Hoy en día no lo hubiéramos hecho así, pero en aquel, creo que fue 2012 cuando vimos a este enfermo, se comenzaron las sesiones de plasmaféresis y, como es habitual, hubo una leve mejoría de la anemia, mejoría de la trombocitopenia, pero la función renal continuó deteriorándose claramente. La creatinina continuó subiendo a pesar de estas medidas. Y, volviendo al tema inicial, el enfermo tenía una clara microangiopatía trombótica, pero tenía una hipertensión maligna y como les comentaba, hasta hace poco era, bueno, lo que hay que hacer es controlar la hipertensión arterial y esperar sin más. Pero en los últimos años este paradigma está rompiéndose y este fue el primer estudio que introdujo esta duda. Es un trabajo publicado en el Kidney International en 2017, un grupo holandés que presentó 9 casos, una serie muy corta, de pacientes con muy grave hipertensión, fracaso renal agudo la mayoría, varios tenían microangiopatía trombótica y otros no, tenían una cifra de plaquetas normales, pero en la biopsia renal todos ellos tenían una evidente microangiopatía trombótica con trombos intraglomerulares, lesiones en capas de cebolla, etc. Y la principal novedad del estudio fue que hicieron un estudio genético buscando anomalías en los genes del complemento y encontraron que en 6 de los enfermos había mutaciones, variantes patogénicas en los genes codificando C3, factor H, es decir, mutaciones patogénicas reconocidas como en el síndrome hemolítico urémico. Y fue muy interesante la evolución de estos enfermos que habían recibido únicamente tratamiento antihipertensivo, porque todos ellos, salvo uno, perdieron la función renal, fueron a diálisis y 3 de ellos hubo una recidiva de la microangiopatía trombótica en el trasplante. Hoy en día diríamos, estos son síndromes hemolíticos urémicos, pero dense cuenta que, según el título, los autores todavía tienen dudas, siguen hablando de Hypertension Associated Thrombotic Microangiopathy, ¿no? Bueno, entonces nosotros habíamos iniciado, como habíamos discutido dentro del grupo GLOSE en varios casos clínicos de síndrome hemolítico urémico con hipertensión maligna, habíamos iniciado una recogida de casos con estos objetivos: recoger casos con el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico atípico para analizar la frecuencia y la severidad de la hipertensión en este tipo de pacientes, para analizar la frecuencia de anomalías en los genes del complemento en ellos y para ver la respuesta al tratamiento de estos pacientes con plasmaféresis, eculizumab, etc. Y este estudio se presentó en la última ASN en San Diego y los resultados, creo, estamos ahora en vías de publicación, creo que son muy llamativos porque, primero, se recogió una cohorte de pacientes muy numerosa, 75 pacientes, jóvenes la mayoría, y vean aquí los grados de hipertensión. Solamente hubo un 11% de pacientes normotensos, el 72% tenían una hipertensión estadio 2, vean aquí la tensión media, 185, 106, hipertensión muy grave, pero además en la mayoría de los pacientes, en un 72%, se había hecho examen de fondo de ojo
y el 56% de ellos tenían hemorragias y exudados. Eran casos de hipertensión arterial maligna. Por tanto, la primera conclusión es que la hipertensión maligna y la hipertensión grave son constituyentes claros del cuadro de síndrome hemolítico urémico atípico. Los enfermos, además, estaban en una situación grave con esa hipertensión que les decía, pero vean ustedes que ya debutaron con necesidad de diálisis al inicio, un 75% de los pacientes estaban en diálisis, con trombocitopenia, anemia, aptoglobina indetectable y todos ellos con un Adams 13 normal. Una situación clínica preocupante, y el estudio genético también fue interesante, se realizó en 85% de los pacientes y se encontraron variantes patogénicas en un 36%, variantes de significado incierto en un 20% y un 44% el estudio fue completamente normal. En todos, por supuesto, se trató la tensión arterial y se controló. Esto suele ser una observación clínica curiosa. Los enfermos con hipertensión maligna responden relativamente bien, fácilmente al tratamiento antihipertensivo. En todos ellos se logró un control de la tensión arterial y la mayoría, porque los enfermos están recogidos del 2000 al 2016, hay diferentes actitudes terapéuticas, en un 85% se hizo plasmaféresis. Y vean que solo en un 25% hubo respuesta hematológica y renal. Pero, como les digo, dado que los pacientes fueron reclutados en diferentes periodos de tiempo, la mitad, 47%, habían sido tratados con bloqueo del complemento, con eculizumab, que se había iniciado en una media de 8 días tras el diagnóstico, y vean la respuesta, 83% de remisión hematológica y renal, y de los enfermos que necesitaban diálisis al principio, que eran la mayoría, un 79% pudo discontinuar la hemodiálisis. Es decir, que la diferencia entre plasmaféresis y eculizumab fue muy clara. Vean aquí el renal survival, de pacientes tratados con eculizumab, 87% versus 38%, y en el subgrupo de pacientes con hipertensión maligna hubo también una muy clara diferencia a favor del bloqueo del complemento. Y curiosamente, como suele ocurrir en todos los pacientes con síndrome hemolítico urémico, el efecto beneficioso del bloqueo del complemento se vio en los portadores de mutaciones, pero también en los pacientes que no tenían ninguna mutación. Por tanto, las conclusiones de este estudio serían que la hipertensión grave es común en el síndrome hemolítico urémico primario y en muchos pacientes cumple los criterios de hipertensión maligna, y que la mayoría de estos pacientes tratados con eculizumab, independientemente de cómo sea la tensión arterial, tienen una respuesta favorable hematológica y renal superior al tratamiento con el control de la tensión arterial y plasmaféresis. En los enfermos el eculizumab fue suspendido tras una media de 6 meses en los pacientes que no tenían anomalías genéticas, que eran la mayoría, sin ninguna recaída. Y importante el dato de que el efecto favorable del eculizumab era independiente de la presencia de mutaciones genéticas. Pero bueno, yo creo que hay varias preguntas que debemos hacernos con estos datos, que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y este es uno de los misterios aún pendientes de resolver en el síndrome hemolítico urémico primario. ¿Los pacientes con o sin variantes en los genes del complemento son diferentes? ¿Responden de forma diferente al complemento? ¿La evolución final es diferente? Comparamos en nuestra cohorte estas dos subdivisiones, enfermos con variantes patogénicas y sin ellas, y como ven no hubo diferencias. La incidencia de hipertensión maligna fue muy similar, 37%, 33%, y la respuesta a la plasmaféresis fue pobre en los dos tipos de enfermos, y la respuesta a eculizumab, como les decía antes, fue muy positiva, tanto con variantes patogénicas como sin ellas. Por tanto, este enfermo, el enfermo conductor que les estoy contando,
viendo que a pesar de las plasmaféresis la función renal se estaba deteriorando, estaba ya cercano a necesitar el inicio de diálisis, se comenzó tratamiento con eculizumab 10 días después del ingreso y la evolución ha sido muy satisfactoria. Hubo una rápida mejoría de las anormalidades hematológicas, una progresiva mejoría de la función renal y al cabo de unos meses llegó el estudio genético mostrando una mutación en el factor H. Al cabo de un año de tratamiento está en una situación perfecta, sin anemia, con una función renal prácticamente normal y un estado clínico muy bueno. Bien, entonces con esto estoy tratando de convencerles, yo creo que estos datos son muy concluyentes, de que la hipertensión maligna y grave es un constituyente del cuadro clínico de síndrome hemolítico urémico atípico primario. Pero ¿qué pasa con los enfermos con hipertensiones malignas de otras etiologías? Ya les conté antes el trabajo del NDT, en el que veíamos que había muy poca microangiopatía trombótica en las esenciales, ¿no? Pero ahora hemos revisado para publicar este paper la experiencia del 12 de octubre, en el mismo periodo en el que se recolectaron los pacientes con hemolítico urémico, 2000 a 2016, los pacientes vistos en nuestro hospital con los criterios de hipertensión maligna. Ya se lo saben, tensión arterial muy alta y retinopatía hipertensiva 3-4, y reclutamos 118 casos. 8 habían sido diagnosticados de síndrome hemolítico urémico primario y habían sido incluidos en la otra cohorte. Y en los restantes 110 pacientes, pues había, no sé si lo ven bien desde atrás, había esenciales, enfermedades glomerulares, hipertensión renovascular, una miscelánea de casos, ¿no? Muchas, diversas etiologías. Pero el dato más importante es que solamente 6 pacientes habían presentado anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Solo 6, un 6%. Y estos enfermos eran 4 de ellos, una nefropatía IgA, esto es interesante, había un caso de vasculitis ANCA, que desarrolló una hipertensión maligna, y un caso de síndrome hemolítico urémico secundario a un fármaco, a gencitabina, un enfermo tumoral. Bueno, entonces, comparando ambas cohortes, la cohorte del síndrome hemolítico urémico y esta cohorte control, es muy llamativo que la tensión arterial era más grave incluso en la cohorte control. Ya ven aquí 210, 120 versus 178, 100, y a pesar de eso, el fracaso renal agudo, que es frecuente en la hipertensión maligna, fue claramente más leve que en los enfermos con SUA, y estos pacientes tenían la típica anemia y trombocitopenia, mientras que en estos pacientes no habían desarrollado microangiopatía trombótica. Es decir, esto confirma los datos que adelantábamos en la cohorte del NDT, y es que en la hipertensión maligna de otras etiologías es raro, muy raro, que hagan microangiopatía trombótica. Quizá el mejor ejemplo clínico sea la hipertensión renovascular. En nuestro servicio hemos analizado la historia de 27 pacientes con estenosis renal unilateral o bilateral, con cifras muy graves de tensión arterial y hipertensión maligna en el fondo de ojo, y ninguno de ellos desarrolló microangiopatía trombótica. Esto rompe el paradigma de que la hipertensión grave por sí misma causa una microangiopatía trombótica. Por tanto, otra de las conclusiones de estos datos sería que la microangiopatía trombótica es muy rara en estos pacientes y que el fracaso renal, esto es muy importante para el diagnóstico diferencial, el fracaso renal es significativamente más leve que en los pacientes con síndrome hemolítico urémico primario. Por tanto, lo que proponemos es que cuando uno se encuentra como con el enfermo que les he ido contando, con hipertensión maligna y microangiopatía trombótica, hay que hacer el diagnóstico diferencial. La mayoría de los pacientes, según nuestra experiencia, vamos a proponer otra vez un estudio colaborativo para recoger más casos de hipertensión maligna y confirmar estos datos, pero la mayoría van a ser síndromes hemolíticos urémicos primarios, y va a haber también, muy probablemente, síndromes hemolíticos urémicos secundarios
porque en la literatura y en la experiencia personal nuestra, probablemente cualquier tipo de SUA secundario puede desarrollar una hipertensión maligna, aunque menos frecuentemente que en el primario. Pero hay casos de vasculitis con microangiopatía trombótica, en la crisis renal esclerodérmica se puede ver esto y está descrito, en el síndrome antifosfolípido, los enfermos con HIV tienen o tenían antes del tratamiento generalizado una tendencia a desarrollar microangiopatía trombótica, probablemente por la presencia de anticuerpos antifosfolípido, y fármacos como los antitumorales, los inhibidores de la calcineurina, hay casos descritos de hipertensión maligna. Por cierto que este es un comentario que voy a publicar ahora en el Kidney, analizando lo que pasa con el complemento en el SUA primario, la vía clásica, pero en el SUA secundario cada vez hay más datos que muestran que hay una activación secundaria del complemento, lo que pasa es que es transitoria y desaparece una vez que desaparece el evento causante, fármacos, infecciones, pero teóricamente podría colaborar en esta aparición de microangiopatía trombótica. Apenas hay estudios en la literatura acerca de si en el síndrome hemolítico urémico por toxina SIGA puede aparecer también hipertensión maligna. Hay frecuentemente hipertensión, pero no hay casos de hipertensión maligna reconocidos. Y en la PTT, teóricamente, no debería de haber hipertensión maligna porque la afectación renal es leve. No he encontrado ningún caso en la literatura, aunque en cualquier caso siempre hay que descartarla. Y es curioso el tema de la nefropatía IgA. Como les dije, de los 6 únicos casos que habían desarrollado microangiopatía trombótica, 4 tenían una nefropatía IgA. El tema de la nefropatía IgA presentándose como hipertensión maligna, hay series en la literatura. Nosotros publicamos nuestra experiencia en nefrología hace unos años, 13 casos, con una hipertensión muy grave, fondo de ojo con hemorragias y exudados. Los pacientes, ninguno tenía datos hematológicos, pero en la biopsia había, además de la IgA, una clara microangiopatía trombótica, y es importante que la supervivencia renal fue muy mala, todos los enfermos fueron a diálisis, no tenemos tratamiento para estos enfermos, pero ya saben ustedes que en la nefropatía IgA el papel del complemento es cada vez más claro, Este es un trabajo muy nombrado del Glossen, con una gran serie de pacientes con nefropatía IgA, y vean cómo los pacientes que tenían depósito de C4d tuvieron una supervivencia renal mucho peor que los que no la tenían. Hay evidencia de una activación de la vía de las lectinas en la IgA. Hay ahora estudios en marcha para bloquear el complemento en la nefropatía IgA, pero son nefropatías IgA con proteinuria, función renal estable. Todavía no sabemos qué hacer con estos enfermos que desarrollan hipertensión maligna. Por tanto, un poco resumiendo lo que les he venido diciendo, los datos últimos, los del grupo holandés, otros que se están publicando y los nuestros, sugieren que esto no es verdad en la mayoría de los casos. En biología no se puede hablar nunca del 100%, pero eso de que la hipertensión grave por sí misma, la hipertensión maligna, causa microangiopatía trombótica, parece que no es así en la gran mayoría de casos. Y lo cierto es más bien al revés, que la microangiopatía trombótica primaria o secundaria, el SUA primario y algunos casos de secundario, son los que desencadenan una hipertensión grave o maligna. Y la forma, digamos, un tanto perezosa de decir, bueno, este enfermo como tiene hipertensión maligna, la microangiopatía trombótica es por eso, ¿no? Yo creo que esta pereza mental la ilustra perfectamente este caso clínico que es tremendo. Es una niña de 10 meses afroamericana, que ingresó con 220, 120, New Orleans, y la diagnosticaron de hipertensión maligna, y le dieron solamente tratamiento antihipertensivo, y la niña fue desarrollando una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fracaso renal agudo, y solo durante varias semanas tratamiento antihipertensivo. Una cosa increíble, ¿no?, con esta tremenda hipertensión. Después de varias semanas, por fin le empezaron a hacer plasmaféresis,
pero le hicieron una biopsia renal que tenía microangiopatía trombótica y la niña se murió, y en la autopsia tenía microangiopatía trombótica masiva, y después llegó el estudio genético con una mutación en factor H. Es decir, es el típico caso de síndrome hemolítico urémico presentándose con hipertensión maligna, que se hubiera curado con rapidísima instauración de tratamiento con eculizumab, pero que por pereza intelectual, como está hipertensa, vamos a tratar la hipertensión que ya se curará. Esto hay que evitarlo, hay que evitar estas cosas tan lamentables que además las publican. Bueno. Ahora bien, como les decía, en biología no hay un 100% nunca, y es posible que esto que les digo no sea aplicable a la raza negra, Hay algunos estudios, este es uno de los más interesantes, que sugieren que los sujetos de raza negra sí que pueden tener una predisposición a desarrollar microangiopatía trombótica debida a una tensión alta. Este es un estudio que recogieron 100 casos con una grave hipertensión. En la biopsia renal todos tenían lesiones de microangiopatía trombótica, ninguno de ellos tenía anomalías en los genes del complemento y la mayoría de los pacientes eran afroamericanos. Y los autores proponen esta idea, que les digo, de esta particular predisposición a la raza negra. Curiosamente, dicen que en sus biopsias encuentran daño arteriolar, trombos, lesiones en capas de cebolla, pero no trombos intraglomerulares. Según ellos, esto sería más específico del SUA primario. Y bueno, es un trabajo aislado que todo esto que les estoy contando, yo creo que es obvio que hay que hacer más investigación, recoger más datos para confirmar todo esto, ¿no? Y ya para ir terminando, les voy a contar una historia familiar muy curiosa, muy bonita, que también apoya todo esto que les estoy diciendo. Este es un hombre de raza negra, por cierto, de 38 años, que le vimos en el 2009, y en aquella época no habíamos empezado todavía a pensar sobre todo esto, y ingresó con una hipertensión maligna, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, se trató la tensión arterial, como hacíamos entonces, y no recuperó función renal, y lo metimos en diálisis, no pensamos mucho más, ¿no? Se estudió la tensión arterial, no había ninguna causa aparente, y en el 2012 recibió un trasplante renal, que fue bien al principio, pero en el 2017 hizo un síndrome hemolítico urémico muy claro y perdió la función renal. Entonces dijimos, hombre, esto no era solo la hipertensión, se hizo el estudio genético, que es completamente normal. Pero hace poco, un año después, aparece por el hospital una prima del paciente, también de raza negra, y ingresa con hipertensión maligna, microangiopatía trombótica, es decir, el mismo cuadro que el primo, con una creatinina de 6.7, un cuadro neurológico muy grave, riñones normales, se trató la hipertensión, por supuesto, pero aquí ya no sabíamos la historia, y empezamos rápidamente tratamiento con eculizumab, y tras 12 semanas de tratamiento la creatinina había bajado a 1.9 con una clarísima mejoría de las manifestaciones neurológicas, y el estudio genético también ha sido negativo. Yo creo que ilustra bien todo esto que les vengo diciendo. El tema es complicado. ¿Por qué en los pacientes con microangiopatía trombótica hay esa hipertensión? Este es un tema, la relación de complemento e hipertensión es muy compleja, hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, en modelos experimentales de hipertensión inducida por angiotensina, la deficiencia de complemento previene el daño vascular, la activación del complemento C1q induce un remodelado vascular que se parece mucho a las capas de cebolla, pero mi opinión personal es que el complemento no juega aquí, es decir, ¿por qué los pacientes con SUA primario o secundario pueden desarrollar hipertensión maligna? Probablemente no se deba a daño de complemento, porque este es el último caso que les voy a contar, un caso espectacular de nuestro servicio, un chico joven que se presentó otra vez hipertensión maligna y microangiopatía trombótica, pero este no respondió a eculizumab porque tenía lo detectamos por unos niveles de homocisteína tremendamente elevados, y es un déficit en cianocobalamina. Estos hay que tratarlos con vitamina B12,
De hecho se aisló, ha tenido una respuesta espectacular al tratamiento con vitamina B12, se identificó la mutación genética, pero se presentó, a pesar de que el complemento no tenía nada que ver, se presentó también con hipertensión maligna. Es decir, probablemente la misma microangiopatía trombótica renal es la causa de esa hipertensión. Y finalmente, con todo esto que les he dicho, yo propondría un algoritmo terapéutico. Pacientes con hipertensión maligna con función renal normal, tratamiento antihipertensivo, preferentemente con bloqueantes del gas, por supuesto investigar la causa de la hipertensión. Los que desarrollan fracaso renal agudo, que son la mayoría, hacer lo mismo, considerar quizá biopsia renal por la posibilidad de una nefropatía IgA, pero si presentan microangiopatía trombótica, aparte de tratar la hipertensión, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. La mayoría van a ser síndromes hemolíticos primarios, pero puede haber también secundarios, particularmente la IgA, y es de todas maneras obligado descartar PTT y el STEC, síndrome hemolítico uremic síndrome. Y finalmente agradecer a esto, como decía, es un estudio colaborativo que han participado muchos hospitales, muchos estaréis aquí, es un esfuerzo colaborativo de Glossen muy importante, y recuerdos de nuestro servicio del 12 de octubre, ya veis que somos un servicio sonriente, tengo al servicio contento, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Manolo, por esta espléndida charla y por ajustarte al tiempo. Están con mucha ansiedad por las preguntas. El doctor Alhambra, por favor, corta, y respuestas también cortas. Bueno, antes de nada, felicidades, Manolo. Una vez más, tengo que agradecer la claridad y la elegancia cómo lo haces. El tema es que, ¿qué opinión te merece la asociación de daño endotelial inducido por la renina y por la activación del complemento de la renina y todo lo que tú nos has contado? Porque probablemente la inducción de activación del complemento relacionado con la renina tenga un papel importante, al menos en aquellas microangiopatías trombóticas secundarias asociadas a hipertensión. Y si esa historia es cierta, evidentemente el papel terapéutico de la lisquiren yo creo que es al menos para tenerlo presente. Yo soy escéptico en esa posibilidad precisamente por la experiencia con los enfermos con hipertensión vascular. Es decir, la angiotensina no parece que cause en clínica un daño vascular tan grave como para producir una microangiopatía trombótica, ¿no? Como decía, yo creo más bien que es al revés, pero necesitamos más estudios. Pero bueno, ya visteis que los enfermos del grupo control, a pesar de cifras extremadamente elevadas, no desarrollan microangiopatía trombótica. En modelos experimentales que se da angiotensina en cantidades masivas es diferente, ¿no? Pero en la clínica no se ve eso. Entonces, por supuesto que en cualquier hipertensión maligna hay una exacerbación del sistema renina-angiotensina, eso está demostrado. Y el tratamiento de elección son los bloqueantes del gas. Pero si un enfermo desarrolla microangiopatía trombótica, eso debe hacer pensar en un SUA primario, secundario, etcétera, y abordar el tratamiento específico con bloqueo del complemento. Y el alisquiren, bueno, no creo que tenga un papel en este sentido diferente a dar IECA o ARA. Ya sabéis, por ejemplo, el alisquiren se ha descrito como un posible agravante de la glomerulopatía C3. Ha salido un trabajo en el Kidney International diciendo eso, ¿no? Pero, en fin, yo creo que este cambio de paradigma que estos trabajos apuntan es importante, pero hacen falta más estudios, porque evidentemente en la hipertensión maligna hay un daño vascular, este tema de la raza negra. Tenemos muy poca información histológica, porque los enfermos con hipertensión maligna muchas veces se tiende a no hacer biopsia renal, son enfermos con una tensión alta, con un posible mayor aumento de riesgo, pero esa relación entre cifras elevadas de tensión y daño endotelial directo en la clínica no lleva a la aparición de una microangiopatía trombótica en la mayoría de los casos, ¿no? Me he referido a la lisquiren para
anular el efecto biológico de la renina de forma selectiva. Es decir, que podemos actuar sobre el RAS de muy diferente manera. Y no es lo mismo, evidentemente, dar un ARA2 que inhibir o antagonizar a la renina si ciertamente tiene algún papel patogénico. Bueno, hay que estudiarlo, pero yo creo que probablemente no cambiaría mucho, no mejoraría el fracaso renal agudo de esos cuadros, ¿no? Pregunta corta, por favor. A mí nosotros estamos trabajando en este tema y hemos hecho un abordaje distinto que es a partir de las biopsias de pacientes con un diagnóstico de nefroesclerosis maligna, estudiar el complemento, ¿no? Y hay pacientes que han tenido microangiopatía trombótica y pacientes que no han tenido microangiopatía trombótica. Ninguno de las biopsias que hemos seleccionado tenían microtrombos. Y sin embargo todos tienen marcadores del complemento, ¿no? Esto es una cosa que estamos trabajando y que nos parece interesante. No sé si tenéis en algún caso estudiado en las biopsias marcadores de complemento. No, eso es muy interesante porque yo creo que la histología va a dar mucho. Por ejemplo, es muy interesante los datos del trabajo de Larsen, del Molecular Pathology. ¿Dónde están los trombos? Porque, además, hay otro dato, no os lo he contado por el tiempo, pero la historia natural del síndrome hemolítico urémico necesitamos profundizar en ella. La mayoría de estos pacientes tenían lesiones en capas de cebolla y algunos tenían historia de hipertensión. Entonces, es probable o posible que haya episodios de activación del complemento por cualquier causa que pasan desapercibidos y van dejando la impronta en el daño vascular. Pero bueno, como digo, no podemos descartar todavía que la hipertensión por sí misma cause daño. No lleva a estos grandes cuadros de microangiopatía trombótica, pero eso está ahí. Y ojo, la mayoría de los pacientes con hipertensión maligna, aunque sean esenciales, etcétera, hacen fracaso renal agudo. ¿Por qué hacen fracaso renal agudo? Probablemente por un daño vascular. No tan grave como el de los enfermos con síndrome hemolítico urémico, pero eso está ahí. Entonces, bueno, yo creo que estos son herramientas muy importantes para el diagnóstico diferencial y para instaurar rápidamente el tratamiento, control de tensión arterial o bloqueo del complemento. Pero para la profundización patogénica de todo esto necesitamos más investigación y volver a reconocer esta entidad de las hipertensiones malignas, de la nefroangiosclerosis maligna, porque ya sabéis que los que hacen las guías terapéuticas es gente que ha dejado de ver enfermos habitualmente, ¿no? Y entonces, en general. Manolo, me voy a permitir la licencia de último comentario. Me llamó la atención lo de la incidencia en el momento actual con respecto a décadas previas, ¿no? A pesar de que hay más obesos, de que hay más consumo de droga, de que quizás se alarga más la vida. Me gustaría saber la opinión de los clínicos de Minnesota por la obesidad tan grande que tienen ahí o por el consumo de drogas, si tienen un perfil diferente de esta hipertensión maligna, si hay más incidencia de hipertensión maligna. Y en segundo lugar, el segundo comentario es, además de un fondo de ojo que hay que hacerle a todos los hipertensos severos que lleguen, pues si no nos regaña, claro, ¿a quiénes o qué subpoblación harías una determinación genética en estos casos? Bueno, primero, por favor. No tengo ningunos datos, pero no creo que haya una incidencia mayor de hipertensión maligna en Minnesota debido a la obesidad. Diabetes, por seguro. Diabetes, sí. Muy bien. Y me decías... ¿A quién haríamos el screening genético? Yo haría screening genético a los casos en los que establece el diagnóstico de SUA primario por exclusión. Yo creo que en los SUA secundarios tenemos un trabajo en el NDT de SUA secundario, también otro colaborativo de Glose, que se hizo estudio genético y no había variantes patogénicas, y va a salir ahora en Kidney International un gran estudio francés, más de 100 casos de SUA secundario, todos con estudio genético, y no encuentran en ninguno anomalías genéticas. Eso es muy importante porque si se trata con eculizumab, un caso de SUA secundario, que nosotros estamos a favor de un SUA secundario que se ha tratado la causa y no mejora, el enfermo está necesitando diálisis, un ciclo muy corto
de eculizumab, pero vamos, 4 o 6 dosis, puede frenar esto por esa activación secundaria del complemento. Pero no tienen trastornos genéticos. Entonces, al suspender el eculizumab, ni en el estudio español ni en el francés ha habido recaídas. Esto es muy importante para el manejo práctico, porque el eculizumab siempre tiene el San Benito, ¿no?, del precio, etcétera, pero estos son ciclos cortos que en ese sentido son coste efectivos, porque muchos de esos pacientes quedan en diálisis crónica, ¿no? Muy bien, no hay más tiempo para más preguntas. Pasamos al siguiente ponente, a la siguiente... No. Ah, para el café, te entendí mal entonces. Pues yo lo agradezco también, ¿eh?